Vayamos esta mañana a 2 Corintios 6. 2 Corintios 6. Mientras lo busca, permítame enfatizar lo precioso que es para mí mirar a TMS, encontrarme con graduados de TMS en todo el mundo. No puedo decirles cuántas veces me he encontrado con hombres de Dios que son graduados de TMS en docenas de países. El Señor está haciendo una obra poderosa aquí y estamos muy agradecidos. Oro que cada uno de ustedes pueda representar bien a esta institución a lo largo de sus vidas. 2 Corintios 6. Me gustaría leer los primeros 12. Hagamos los primeros 10 versículos. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperiado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí, vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas proveyéndolo todo. Oremos juntos. Señor, Padre, es una hermosa oportunidad traer la palabra a estos hombres que están siendo entrenados para el ministerio. Pido, Señor, que esta capilla hable a sus vidas y que les recuerde lo paradójico del llamado al ministerio, pero que también les dé valor para abrazar esa paradoja y seguir adelante con la fuerza del Señor. Bendice sus estudios, llámalos a su debido tiempo a pastorado y úselos abundantemente en el campo misionero donde usted quiera enviarlos. Confirme sus estudios con el llamado externo de la iglesia. Que durante toda su vida den prioridad a su comunión personal contigo, prioridad a la oración y a la santidad, y estén toda su vida leyendo la palabra, estudiando la palabra, haciendo exégesis, exponiendo la Escritura, creyendo la Escritura, orando sobre ella, amándola, recordándola, cantándola, practicándola. Oh Señor, vidas moldeadas por la palabra, que terminen en la palabra viva del Señor Jesús. Ayúdales a ser hombres que puedan decir con Samuel Rutherford, mis dos cosas favoritas son conocer a Cristo y predicar a Cristo. Hazlos hombres de solus Christus, que levanten a nuestro Salvador, Salvador de los pecadores, y seamos usados, oh Dios, dales muchas almas para que sean de bendición a la iglesia, que sirvan, que crezcan, no solo cuantitativamente, sino sobre todo cualitativamente. Ayúdales a ser profundamente agradecidos, como escuchamos en el testimonio esta mañana. Poderosos, humildes del honor de estudiar aquí y ser embajadores de Jesucristo. Qué gozo que es que te amen, que amen al Dios Trino, que amen a sus esposas, a sus hijos, que amen a tu pueblo, que amen la obra del Señor. Dales una vida de amor al ministerio de Jesús. Bendícelos ahora. Te lo pedimos
quédate cerca de nosotros mientras hablamos. En el nombre de Jesús. Amén. Necesito mi agua. Gracias. Bien. Segunda de Corintios 6. Es todo un capítulo. Es un gran libro. Realmente, Segunda de Corintios, como sabes, es un libro sobre el ministerio cristiano. Es una defensa del ministerio cristiano bíblico. Está escrito para exponer al falso ministerio y para exponer cómo es el verdadero ministerio. Los falsos ministros, como saben, se habían infiltrado en la iglesia de Corinto y estaban desafiando al apóstol Pablo. En realidad pensaban que eran superiores a él. Pensaban que su discurso era despreciable y pensaban que Pablo era un hombre débil y que ellos eran suaves, eran grandes oradores. Pablo realmente se defiende a sí mismo en una santa defensa en 2 de Corintios. La belleza de esto es que nos muestra, nos describe un cuadro vívido de lo que realmente es el ministerio en su defensa. En realidad dice que así es como Dios me ha hecho. Él me ha diseñado para este ministerio. Ahora, en este capítulo, Pablo da un maravilloso análisis de algunas de las características de los ministros de Dios. Probablemente menciona unas 30 cosas en el pasaje. Permítame dividir en un par de secciones para que podamos entenderlo. En los versos 3 y 4 nos dice que no debemos ofender en nada para que el ministerio no sea culpado. Es decir, culpado innecesariamente. Luego pasa a enumerar 4 conjuntos de características de los verdaderos ministros de Dios. El conjunto número 1 es que el ministro de Dios se caracteriza por los sufrimientos. Los ministros sufrirán. Los puritanos solían decir que es crítico que los ministros sufran. De hecho, probablemente más que la gente común, para que puedan identificarse con todos los altibajos y todas las experiencias de las ovejas, porque las ovejas también sufren. Ahora, en los versos 4 y 5, Pablo nos presenta 3 tipos de sufrimiento que experimentan los pastores. El primero es un sufrimiento humano general, que es el de toda la humanidad. No estamos exentos de enfermedades. No estamos exentos de aflicciones en la familia. En segundo lugar, está el sufrimiento que se produce por la persecución a causa de nuestro trabajo, nuestra fe y nuestro Señor. Es un sufrimiento que tampoco podemos evitar si somos fieles. Pablo lo describe así, en azotes, en cárceles, en tumulto. Pero en tercer lugar, existe, a falta de un término mejor, lo que llamaría sufrimiento voluntario. Pablo habla de ello en los trabajos, más literalmente en los desvelos, en los ayunos. Labores que podríamos evitar fácilmente, pero decidimos no hacerlo por amor al Señor y a su causa. Eso es una cosa, pero los ministros están marcados por el sufrimiento. Me encantaría detenerme aquí, pero quiero seguir adelante porque mi texto será hasta el 10. Segundo conjunto de características, Pablo nos presenta en el verso 6, y este es el carácter del ministro. Puro, entendido, sufrido, lleno del Espíritu Santo, lleno de amor no fingido. Estas son las cualidades que ustedes deben tener en el ministerio.
Tercero, en el verso 7, Pablo nos presenta el ministerio del siervo de Dios. Primero tienes los sufrimientos del siervo de Dios, luego el carácter y ahora el ministerio por la palabra de verdad, por el poder de Dios, por la armadura de justicia. Los siervos de Dios deben ser reconocidos por sus sufrimientos, por su carácter y por su ministerio. Luego Pablo entra en un cuarto conjunto en los versículos del 8 al 10, que describe al ministro. Y yo lo llamo la paradoja del ministerio. La paradoja del ministerio. Ahora, el diccionario Oxford dice que una paradoja es una declaración aparentemente absurda, contradictoria, aunque quizás bien fundada. Eso es exactamente lo que tenemos aquí. Algo que parece no tener sentido al principio. Extraño. Misterioso. John Calvin comenta sobre los versículos 8 al 10. Sin duda, las mismas cosas que Pablo menciona aquí en su propio elogio son las mismas cosas en las que los corintios habían despreciado. Se elogia a sí mismo por las cosas en las que ellos encontraban faltas y las señala como evidencia de que era un siervo de Dios. Sus sufrimientos, por ejemplo, ¿cómo podría alguien en la voluntad de Dios, alguien bendecido por Dios, estar sufriendo como este hombre que los corintios estaban diciendo, no puede ser un siervo de Dios? Pablo dice, no nos recomendamos como siervos de Dios por estas mismas cosas. ¿Qué cosas? No olviden que Pablo no solo las enumera, sino que se regocija en ellas. Las exalta casi triunfalmente para que todos las vean. Y aquí ahora como nos recomendamos como siervos de Dios, con honra y con deshonra, con mala fama y buena fama, como engañadores, pero verdaderos, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero aquí que vivimos, como castigados, pero no muertos, como tristes, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Es un conglomerado de absurdos, ¿verdad? ¿Cómo puede Pablo unir todas estas cosas? ¿Cómo puede unir todos estos opuestos? Bueno, porque está diciendo que el ministerio es paradójico. El siervo de Cristo debe ser una figura bastante misteriosa, desconcertante, si es que va a ser fiel a Cristo. No es fácil de explicar o de entender para el mundo, porque el mundo piensa de forma contraria a cómo piensa un ministro de Dios. Si lo miras desde un ángulo, el ministerio es algo completamente diferente. Si lo miras desde otro ángulo, tiene muchas de las experiencias que tiene todo el mundo. Veamos este tema, la paradoja del ministerio. Llamémoslo una hermosa paradoja. Solo tengo 4 ideas para ustedes. Primero, tenemos que reconocer la paradoja. Segundo, voy a hablar de rechazar la paradoja, que es fatal. Tercero, gozarnos en la paradoja. Luego quiero decir unas palabras sobre la realidad que hay detrás de la paradoja. Reconocer, rechazar, regocijarse y la realidad de la paradoja. Así que el pensamiento clave es este. Los verdaderos siervos de Cristo nos dicen, en los versículos 8 al 10, se caracterizan por una aparente insignificancia y una grandeza real, o me atrevería a decir una gloria real, al mismo tiempo. La aparente insignificancia en realidad nos lleva al corazón de esta epístola. La autoridad de Pablo en Corinto había sido cuestionada. De hecho, había sido rechazada. Habían llegado nuevos líderes que le habían suplantado en el afecto de la gente. Parecían mucho más líderes, sonaban mucho más como líderes. Pablo incluso reconoce que esta gente le decía que por sus cartas eran poderosas, pero su presencia corporal era débil y su discurso despreciable. Pablo no era un orador pulido y apuesto. Sus cartas eran buenas,
Pero estos hombres aparentemente eran guapos, eran dotados, estaban bien entrenados en oratoria griega, filosofía. Comparado con ellos, Pablo no era tan importante. La gente se alejó de él. Así que Pablo enumera aquí las acusaciones que se han hecho contra él. No son acusaciones inventadas. La gente realmente está diciendo cosas sobre Pablo. Le acusaron de muchas cosas. Hablaron de él deshonrosamente. Dieron un mal informe. Lo acusaron de ser un engañador, de ser desconocido, de estar muriendo, de estar persiguiendo, de estar afligido, de ser pobre, de no tener nada. Esto no es un buen currículum. Estas fueron las balas que se dispararon, la munición que utilizaron quienes le suplantaron, que buscaban destruir la credibilidad de Pablo. Es una lista lamentable. ¿Le gustaría tener un currículum que se leyera así al solicitar un puesto de trabajo? Por favor, considéreme como pastor de su iglesia. Tengo una reputación extremadamente mala. La gente habla de mí todo el tiempo. Me acusan de ser un impostor. Soy un don nadie. Lloro a menudo y Dios me disciplina todo el tiempo. ¿Qué iglesia te recibiría? Pero esto es exactamente lo que Pablo está diciendo. Así es. Pablo no niega los cargos. Todo es verdad. Soy aparentemente insignificante. Así es el ministerio. Así es el ministerio, visto desde un lado. El mundo piensa que los ministros son así. El entretenimiento de hoy, si Pablo viera los medios de entretenimiento de hoy, las cosas feas y raras que hacen ver a los ministros afeminados, todo esto es parte de lo que Pablo experimentó a los ojos del mundo. A los ojos del mundo somos insignificantes. La semana que terminé mi disertación doctoral, lo tenía todo hecho y muy al final, justo antes de la fecha límite, descubrí un libro que tenía que usar. Había 2 ejemplares en los Estados Unidos. Yo vivía en Nueva Jersey en esos días. A 160 kilómetros estaba el seminario Westminster. Una copia estaba en Drew, a solo 15 minutos de donde yo estaba, y la otra copia estaba en California, en un seminario católico. Por supuesto, voy al seminario protestante, entro, encuentro el libro ahí en la estantería, estupendo, me acerco a la bibliotecaria, le digo, me gustaría sacar este libro, ella ni siquiera me mira, tiene ahí sus lentes sobre su nariz, está trabajando en algo, ni siquiera le interesa. De hecho, me sentí incómoda preguntándole. Le dije, ¿puedo sacar el libro? Me dice, ¿tiene su tarjeta? Le dije, no tengo una tarjeta, soy estudiante del seminario teológico de Westminster. Ella me dice, no tenemos ninguna relación con ellos. Bueno, yo me estoy formando, soy un ministro. Y me mira, por primera vez, me mira a los ojos y me dice, ¿y qué? Hay como 12 por aquí. No pude conseguir el libro. Entonces fui a casa y llamé al seminario católico en California. Oh, padre. Sí, padre. ¿Cómo puedo ayudarle, padre? Oh, padre, le enviaremos el libro hoy por correo, urgentemente. Pagaremos el envío de ida y vuelta. Espero que el libro sea de bendición para usted. Bueno, no haré más comentarios acerca de eso. Pero el punto es este, verán. Somos abordados desde 2 lados diferentes, ¿verdad? Recibimos todo tipo de impresiones sobre nosotros como ministros del Evangelio. En el mundo no contamos, no importa qué tan dotados seamos. Entonces dice Pablo, esto no es todo el cuadro. Gracias a Dios, hay verdadera grandeza en el ministerio. Hay más en estos siervos de lo que parece. Y hay el otro lado de la ecuación. Hay honor, hay buena reputación, hay verdad. Son bien conocidos.
se están gozando, hacen ricos a otros, bendicen a otros, siempre gozándose. Todo un reino invisible, un conjunto de realidades invisibles. Este reino divino donde los mendigos son reyes, donde la crítica se cambia por buenos deseos, siervo bueno y fiel, donde la burla se convierte en honor. Esos seres aparentemente insignificantes como tú y como yo, en realidad están revestidos de grandeza y de gloria, pues son hijos y mensajeros del Rey de Reyes. Esto es lo que Pablo dice. Existe esta tremenda paradoja en el ministerio. Aparente insignificancia y grandeza real. Mi padre solía decirme, de joven, cuando fui llamado al ministerio, cuando te conviertas en ministro del Evangelio, me decía, tendrás una vocación de mayor valor que vivir en la Casa Blanca, porque estarás tratando con las almas de hombres y mujeres, de jóvenes, niños y niñas. No hay vocación más elevada en este mundo que el ministerio del Evangelio. Pero el problema es que debido a la paradoja, hay algo dentro de nosotros. Y este es mi segundo punto, que quiere rechazar la paradoja. Las paradojas no son cómodas. Usted sabe esto en la predicación. Tienes un lado la soberanía de Dios y por otro la responsabilidad del hombre. Es una paradoja. ¿Cómo unirlos? Los hombres tienden a deslizarse fuera del filo de la navaja, de un lado o del otro, en lugar de permanecer justo en el medio, justo en el filo, y vivir esa paradoja. Lo mismo ocurre en el ministerio. Tendemos a deslizarnos de un lado o del otro de la paradoja, según nuestro carácter. Algunos de nosotros tenemos la tentación de escapar de esta aparente paradoja, escapar la insignificancia, tratando de ser alguien, tratando de ser aceptados, tratando de ser reconocidos, iglesias liberales, tratando de ser notados, que nos tomen en serio. En realidad es lo que intentaron hacer los discípulos. Señor, por favor, haz algo. Haz algo que llame la atención, haz algo espectacular. Trae fuego del cielo. Destruye a esta gente. Pero Jesús no lo haría. Jesús no lo haría. Satanás te dirá, de una manera o de otra, haz algo espectacular para que la gente te siga y crea en ti. Haz algo que atraiga a todo el mundo a la iglesia. Eso no está en la Biblia realmente, pero tienes que hacer que la gente entre. No te dirá que hagas lo que hagas para meterlos ahí, tienes que seguirlo haciendo, para mantenerlos ahí. Es una tentación sutil. Ahora, no hay virtud, por supuesto. No hay virtud en ser insignificante, lo reconocemos. Queremos elogiarnos a nosotros mismos. Queremos causar una buena impresión en la gente. No ofender nuestra conciencia ante Dios y ante los hombres. Queremos dar la impresión de ser personas reflexivas, sensibles. Hay ciertos ministros que casi se glorían de ser despreciados. Eso no es lo que la Biblia nos manda. Casi se glorían de su pequeñez y de ser despreciados y perseguidos. Así que ve, hay una tendencia a deslizarse de un lado para tratar de escapar de la importancia aparente. Entonces hay una tendencia a otros o de otros a deslizarse hacia el otro lado. Y cuando nos deslizamos hacia el otro lado, empezamos a ser cínicos sobre nuestra propia insignificancia. Y tal vez incluso sobre la insignificancia de nuestra propia iglesia. Solo tengo 30 personas. Mira lo insignificante que soy. Casi puedes cansarte de la falta de fruto en tu ministerio. ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está la gente que viene? ¿Dónde están las conversiones? ¿Dónde está el crecimiento de la gracia en el pueblo de Dios? Puedes desanimarte y deprimirte y decir, realmente no soy nadie. Llenas tu mente de negatividad y buscas
comenzar a despreciarte a ti mismo por no tener dones, por no crecer. Parece que cuanto más te esfuerzas, peor van las cosas. Vives en un mundo gris, monótono, y la gloria se ha ido y la alegría ha desaparecido. Recuerdas los años en TMS y dices, estaba rodeado de tantos amigos, tanto hierro afilado, y ahora estoy tan solo. Todo es tan inútil. No pensé que el ministerio sería así. Así que casi caes del otro lado. No estás tratando de ser grande. Por supuesto. Pero estás abrazando los golpes de Satanás con la idea de que no eres más que un don nadie y que no estás logrando nada. Hay tan poco fruto en tu ministerio. Es muy desalentador. Ambas cosas son erróneas. Eso me lleva al punto 3. Estamos llamados a gozarnos en esta paradoja. A gozarnos en esta paradoja. No debemos rechazarla. No debemos tratarla como si no existiera. Pablo mismo, en este sentido, abrazó la paradoja. Se gozaba en la paradoja. Pablo nunca trató de ir por ahí para ser impresionante. No cambió su enfoque en la predicación para agradar a la gente. Él se relacionó con ellos de acuerdo a dónde estaban. Eso es lo que quiere decir cuando dice todas las cosas a todos los hombres, para que por todos los medios pueda salvar a algunos. Él pensó en la mente de ellos y trajo el evangelio de una manera que alcanzara a su mente. Lo hizo, pero no cambió. No trató de volverse impresionante. Tampoco se compadeció de sí mismo. No dio explicaciones por las acusaciones que le llegaban. No tuvo un relacionista público que diera vueltas a sus acusaciones. No era político para intentar que fueran positivas en lugar de negativas. No estaba preocupado por su propia reputación, sino por la de Jesús. Estaba lo suficientemente seguro de sí mismo como para saber dónde residía su verdadera importancia y se negó a intentar impresionar al hombre. Qué importante es eso en el ministerio. La gente necesita verte como un ministro de buena fe que se siente cómodo con su propia piel. No estás tratando de ser alguien que no eres. No eres John MacArthur. No eres Martín Lutero. No eres Charles Spurgeon. No eres John Calvin. No trates de ser ellos. Sé tú mismo usando los dones que Dios te ha dado. Ahora, nunca debemos enfocarnos en lo externo. Ese es el peligro. Tenemos que cultivar el hombre interior en nosotros. Cuando nos centramos en el exterior, entonces nos volvemos cínicos. Oh, hombre, esto es solo un edificio tan pobre y arruinado en el que estamos adorando con este pequeño grupo de personas. Si tratamos de cambiar el culto y entrar en algún sistema elaborado, litúrgico, tratamos de centrarnos en conseguir más números o mover a la gente de forma superficial. Todo esto es lo que Pablo está diciendo. No lo hagas. Abraza la paradoja. Vive en el filo de la navaja. Sigue llevando la palabra de Dios fielmente. Recuerda, siempre hay alguien muy, muy especial en tu reunión. Es el Señor Jesús. Él está allí. Donde Él está la adoración. Usted tiene toda la razón para crecer mientras está detrás del escritorio, que Él lo usará cuando se levante con temor y temblor, pero en el poder del Espíritu es que Él bendecirá su palabra, y su palabra no volverá vacía. Cada vez que subimos al púlpito, nos enfrentamos con esta paradoja. ¿Quién soy yo para ser el portavoz de Dios? No soy más que un débil, un don nadie. Me levanto con temor y temblor. Tengo que llevar la palabra de Dios. No hay nada como predicar. Puedes predicar 50 años, pero nunca podrás decir, sé cómo hacerlo.
Si estás en el mundo de los negocios, después de 50 años ya sabes hacerlo. Sabes cómo ocuparte de las cosas. La experiencia ayuda en algún sentido. Pero cada vez que te pones en el púlpito te das cuenta de tu debilidad, tu dependencia del Espíritu Santo. Pablo dice, me levanto ante ti con debilidad, con miedo. Sin embargo, cada vez que subes al púlpito, eres fuerte, porque crees que el Espíritu Santo tomará esa palabra y estará a tu lado y pondrá tus palabras como flechas en su arco, como dijo Kelvin, y las disparará sobre la congregación, para guiar a cada corazón sobre su necesidad, para alentar, para reprender. El Espíritu aplicará la palabra. ¿Crees que Dios hará cosas, que las transacciones eternas sucederán desde el cielo por el Espíritu derramado en medio de ti? Mientras expones fielmente la palabra de Dios. ¡Qué paradoja! Gózate en ello. Alégrate de que no eres nadie. Alégrate de poder decir con Juan el Bautista que Él debe crecer y yo menguar. Alégrate de poder decir, quiero que Él sea glorificado. Soy el amigo del novio. Quiero que el centro de atención sea Él. Quiero a Jesús. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Gózate, gózate en la paradoja. En la paradoja. Sé como Edward Payson, un teólogo del siglo XIX. Dice que a veces se sentaba solo en su estudio y aplaudía. No puedo creer que mi maestro me considere digno de ser embajador del Rey de Reyes. ¿Ves? Ahora, la manera en que te regocijas en esa paradoja no es enfocándote solo en la vista, a corto plazo. Lo que el Señor ha hecho en los frutos visibles dentro de las últimas 2 semanas, o quizás la última cena del Señor, sino que tomas la vista a largo plazo. La visión de largo plazo. He tenido el privilegio de servir ahora mismo 37 años en la iglesia. Si tomo el punto de vista a corto plazo, puedo desanimarme. Puedo desanimarme en cualquier mes o 2. Si tomo el punto de vista largo, si miro a ancianos, diáconos, veo cuántos de ellos realmente fueron salvos bajo mi predicación. Entonces, mi ministerio no ha sido sin fruto. Pero es la vista de largo plazo que te da ánimo. No seas un tipo que salta de iglesia en iglesia. Sé un pastor fiel. Como dijo el puritano, no dejas una iglesia a menos que estés absolutamente seguro de que el Señor te llama a otra parte. Y no dejas una iglesia, como Jesús insinuó, con un pastor novato. Tan pronto como las ovejas están en problemas, te vas. No, mantienes el rumbo. Vives la paradoja, vives al límite, perseveras. Y a su debido tiempo, a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, Dios te dará cosecha. Tal vez sea solo 30 veces, no 60 o 100. Pero que así sea. Sigue siendo fruto. Alégrate en la paradoja. Puede que te sorprendas que se multiplique por 60 o por 100. Así que nos gozamos en la paradoja. Porque es la forma en la que Dios quiere que sus siervos les sirvan humildemente. Nada en sí mismos, sino Cristo todo en todos. Nos gozamos en la paradoja, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Como Él dio su sangre por ella, nos hace estar dispuestos a dar nuestra vida por ella. Damos la vida por la esposa de Cristo. Damos nuestra vida en una vida de servicio. Abrazamos la paradoja porque eso es tener una vida de servicio. Yo no soy nada, pero Cristo lo es todo. Cuando realmente abrazamos esa paradoja, y esta es la paradoja de Pablo, cuando realmente lo hacemos, puede que seamos desconocidos para el mundo, pero hay docenas, habrá cientos, quizás miles de personas humildes y fieles que nos conocen bien, que agradecerán a Dios por ti todos los días, que orarán por ti todos los días y te recordarán toda su vida y que habrán sido salvos bajo tu ministerio
y se gozarán contigo en la gloria. Después que usted esté muerto y se haya ido, ellos seguirán hablándole a otras personas acerca de lo que cosecharon, de cómo fueron santificados bajo tus sermones. Somos conocidos por estas ovejas, somos conocidos en el cielo cuando somos fieles embajadores de Cristo. Podemos estar tristes a veces, podemos enfrentar grandes problemas en el ministerio, pero siempre estamos alegres. Podemos ser pobres, pero enriquecemos a mucha gente con la bendición del Espíritu en nuestra predicación. Podemos no tener nada, pero poseemos todas las cosas en Cristo, porque estamos en Él. Cuando estás en Él, le perteneces. Todas las cosas te pertenecen. Y Él te pertenece a Dios. Nos gozamos. Sostenemos entonces ambos extremos de la paradoja y los juntamos y decimos gracias Dios por este ministerio. Gracias Dios por el proceso de vaciamiento. Spurgeon solía decir, oh Dios, aniquílame. Y cuando me oponga, acelera el proceso para que yo me convierta en nada y Jesús se convierta en todo. Por último, unas palabras para concluir sobre la realidad que se esconde tras la paradoja. Pablo saca estas palabras, Pablo no las saca del aire. ¿Qué está haciendo? ¿Te recuerdan estos 3 versículos a alguien aparte de Pablo? ¿No era su maestro una paradoja? ¿No era su maestro despreciado por el mundo religioso, el mundo secular? ¿No había algo en Jesús que la gente no podía entender? Por un lado, hizo estas enormes afirmaciones sobre sí mismo. Ha bajado del cielo, perdonaré los pecados, volveré a mi Padre, cree en mí, vivirás para siempre. Y por otra parte, la gente decía, ¿no es este el hijo de José? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es un don nadie? Las dos cosas se juntaron en Jesús, aunque Él tenía grandeza, por supuesto, que nosotros nunca tendremos. Incluso los que le rodeaban le decían a veces, Señor, haz algo impresionante. Pero Él no lo hará. Llegará el día en que hará algo muy impresionante, en que irá a la cruz del Calvario, donde aplastará la cabeza de la serpiente, como un ser aparentemente insignificante, pero hará lo más grande que jamás se haya hecho y resucitará de entre los muertos y ascenderá al cielo y enviará su Espíritu. Él hizo cosas grandes y poderosas. Él te salvó, hermano. Y ahora quiere usarte. Dice, ven, sígueme. Ven y vive en el filo de la navaja, como yo viví por 33 años. Ahora es el periodo de la salvación. Ahora el reino está presente, realmente presente, visible. Sin embargo, solo a los ojos de la fe. Debemos ser hombres como Cristo. Normalmente entendemos eso, por supuesto, en términos de pureza, compasión, bondad y santidad, y otras cualidades de Jesús. Pero eso no agota la semejanza a Cristo. Cuando el siervo de Dios experimenta deshonra, se parece mucho a Cristo. ¿No es así? Cuando se difunden malos reportes sobre el siervo de Cristo, ¿no es muy semejante a Cristo? ¿No decían cosas horribles acerca de Jesús? Cuando estamos muriendo en nosotros mismos, muriendo incluso quizás físicamente, pero muriendo interiormente debido a los desafíos, ¿no estamos siendo como Cristo? Lo que Pablo está diciendo a los corintios, en realidad lo que está repudiando entre líneas a los oradores autosuficientes que están usurpando este lugar, está diciendo, si buscas a un siervo de Dios, no busques a alguien poderoso, no busques a alguien dinámico, impresionante y muy respetado. Busca a alguien como Jesucristo, que vivió al filo de la paradoja, que fue estimado y atesorado, pero burlado y acusado. Así es como sostenemos el Evangelio. Predicamos el Evangelio que predicamos. No nos presentamos delante de la gente como fuertes y seguros en nosotros mismos. Estamos en el filo de la paradoja.
No dudamos en predicar el Evangelio con toda fuerza, pero nuestras vidas deben llevar el sello del Evangelio, la forma del Evangelio. El modelo del Evangelio es paradójico. Nuestra debilidad elogia nuestros sufrimientos y las mentiras que puedan decir sobre nosotros y las persecuciones a las que nos enfrentamos en realidad nos elogian. ¿Por qué querrías ser considerado importante por un mundo que odia a tu Salvador y lo clavó en un madero? ¿Por qué querrías estar en paz cuando estás siguiendo los pasos de Jesús? ¿Por qué querrías estar riendo todo el tiempo como si fueras un hombre feliz cuando estás predicando sobre el varón de dolores? Acepta la paradoja. Sé como tu Salvador. Mira, el Señor le enseñó a Pablo esta lección y que nos la enseña a nosotros todos nuestros días. Pablo, esos corintios están absolutamente equivocados. Las mismas cosas que están encontrando en ti son las que te identifican como mi siervo escogido. Pablo dice que nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, porque ponemos nuestras vidas para predicar fielmente y pastorear amorosamente. Nos encomendamos tanto por nuestra deshonra como por nuestros malos informes, nuestra persecución y nuestro dolor, así como por aquellos que nos aman en el Evangelio. Vivimos nuestras vidas por la gracia de Dios, con ese fin, para que al final, por la gracia de Dios, esa asombrosa gracia que debería hacernos llorar cada vez que pensamos en ella, oigamos las palabras de gracia asombrosa que deberían hacernos llorar cada vez que pensamos en ellas. Bien, buen, siervo y fiel. Entra al gozo de tu Señor. Oremos. Dios bondadoso, te damos gracias por esta asombrosa visión del ministerio de Pablo. Es un capítulo precioso. Qué capítulo tan alentador para los ministros del Evangelio. Ayúdanos a vivir en el filo de la navaja. Ayúdanos a estar dispuestos a ser insignificantes y al mismo tiempo ser embajadores del Rey de Reyes y tener la tarea más importante del mundo. Acompáñanos, Señor. Ayúdanos a ser fieles en toda una vida de ministerio. Oh Dios, que nunca se diga de ninguno de estos hombres en esta capilla que han caído profundamente en el pecado y perdido esta maravillosa, gloriosa y hermosa vocación. Que tengan cuidado de no caer. Permíteles que salgan como siervos del gran siervo y les ayude a ser fieles, incluso hasta la muerte, por la gracia de Dios, y un día reciban la corona de la vida. No por mérito, sino por gracia. Gracia asombrosa. En el nombre de Jesús oramos. Amén.